Estamos listos. La casa cambiando este bueno. Ya, ahora sí, buenos días. Súper, gracias. Bueno, estábamos viendo la presentación 3, ¿cierto? Y habíamos quedado en un ejemplo, de hecho el ejemplo final, que nos pedían determinar el conjunto de solución de ese sistema. Y lo último que habíamos visto era el algoritmo de Gauss y el algoritmo de Gauss-Jordan. ¿Sí? El algoritmo de Gauss era para escalonar y el de Gauss-Jordan era para reducir la que ya estaba escalonada. ¿Sí? Para que sea escalonada reducida. Eh, que en el fondo el de Gauss-Jordan es simplemente como ahora ya tienen esta, no siempre es diagonal, pero a ver si teníamos por aquí las matrices. Bueno, ya teníamos los unos principales, ¿cierto? Que iban bajando hacia la derecha. Entonces, en base a operaciones fila, ahora tenemos que lograr que las columnas donde están los unos estén llenas de puros ceros y solo estén los unos. Eso era reducir la matriz para que quede escalonada reducida. Entonces habíamos empezado con, de hecho, ahora que me acuerdo, este ya lo habíamos hecho y habíamos llegado a la matriz escalonada. No sé si la tienen por ahí. ¿Sí? Ya. No, es que iba a descargar el archivo y todo, pero si la tienen, mejor indíquenmela. Sí, estábamos haciendo ese, ¿cierto? Se va a caer esto. Ya. Entonces vamos a la pizarra. Continuación, ejemplo. Ya, entonces tomamos ese sistema que tenía x1, x2, x3, x4, ¿cierto? Y eran tres ecuaciones. Y armamos la matriz ampliada, ¿cierto? Armamos la matriz ampliada que se escribía así generalmente. Y empezamos a trabajar con operaciones fila. Profe, Dígame. que los de la casa vemos borroso de nuevo la pizarra. Ya, ya voy a tratar de escribir bien grande para que puedan entender. Gracias. Gracias por avisarme. Ya, ¿cómo quedó la matriz? ¿La tienen por ahí? Sí, ya, ya, súper. Entonces, esa era la matriz cuando ya estaba escalonada, ¿sí? Entonces ahora lo único que nos queda era reducirla. Y reducirla significaba eliminar en las columnas donde hay unos principales, que en este caso son las tres primeras columnas solamente, eliminar, o sea, no eliminar, pero lograr que todos los demás números sean puros ceros. Es decir, necesitamos que los unos y ese 3 que está ahí, todos se transformen en puros ceros. ¿Ya? Dígame. No, si no me es parte de la fila. Porque yo necesito que las columnas donde están los unos principales, que sería la primera columna, la segunda columna y la tercera, esas estén llenas de ceros. No, esta no es importante, Perfecto. ¿sí? De hecho, esta era la ampliación. Ahí van a estar como las respuestas. La columna 1 es de los X, la columna 2 de los Y, la columna 3 de los Z, y esa va a ser de eh, como el igual a, ¿cierto? El término independiente, es la palabra que anda. Ya, entonces, generalmente para reducir uno va de abajo para arriba, ¿sí? Porque como acá, digamos, en este triángulo inferior de la izquierda ya tenemos puros ceros,
si voy haciendo operaciones de abajo hacia arriba, no voy a afectar las primeras columnas. Porque la fila 3, por ejemplo, como tiene dos ceros en las primeras entradas, si esta se la sumo a la de arriba, no le va a afectar las primeras dos entradas. Entonces a la fila 2 le voy a restar el triple de la fila 3. ¿Sí? Fila 2 menos el triple de fila 3. No, mentira. No, sí. A la fila del medio le quiero quitar 3 veces la de abajo. Sí, y podríamos hacer las dos operaciones al tiro, ¿no? A ver. Porque al hacer esto voy a arreglar el problema de la fila 2. Y después la fila 1 la tengo que arreglar. Es que la fila 1 la tengo que arreglar con la nueva fila 2. Así que mejor la voy a hacer en otro paso. ¿Ya? Ya, entonces la nueva matriz quedaría con la misma fila 1. ¿Sí? La fila 2 cambia, ¿cierto? Porque a la fila 2 le estoy restando el triple de la fila 3. Entonces, al primer 1, que es un 1 principal, le estoy restando 0, así que está quedando igual. Perdón, 1. Al 3 le estoy restando el triple del 1 de abajo. Entonces le estoy restando 3, por lo tanto también da 0. Y al 9 le estoy restando 6, que es el triple de 2. Entonces 9 menos 6 sería 3. Ya. Y la fila 3 quedó igual. Entonces arreglamos el problema. Bueno, en verdad arreglamos el 3, no, pues nos faltan otras cositas todavía por arreglar. ¿Sí? Nos faltan los dos 1 de arriba. ¿Qué podemos hacer? Aquí quizás podemos hacer dos operaciones, ¿cierto? A la fila 1 le podría restar la fila 2, ¿cierto? Porque ahí estos dos unos van a hacer que arriba quede un 0. A la fila 1 le voy a restar la fila 2. Si a la fila 1 le resto la fila 2, claro, aquí como y le tengo que restar también la fila 3 para que este 1 elimine al de arriba, ¿sí? El 1 de más abajo elimina el de arriba. Entonces sería que a la fila 1 le resto la fila 2. Pero claro, ahora va a haber una nueva fila 1. Estoy mirando eso para ver que no nos pisemos la cola con algo. Porque al hacer fila 1 menos fila 2 va a haber una nueva fila 1. Claro, igual se pueden hacer las dos en un puro paso. Solo que como a la fila 1, que yo quiero hacer estas dos cosas. A la fila 1 le quiero restar la fila 2 y después a la fila 1 le quiero restar la fila 3. ¿Sí? Entonces a este 1 le voy a estar restando, al primer 1 le estoy restando 0 las dos veces, así que no importa. Al segundo 1 le estoy restando el 1 de abajo y después le estoy restando 0, así que también no importa. Al siguiente 1, al tercer 1 de la primera fila, le voy a estar restando 0 y después le voy a estar restando 1, así que tampoco va a importar. Y a este 6, al 6 de la última columna le estaría restando 3 y después le estaría restando 2. Se le estaría en total restando 5. ¿Sí? Quizás teniendo ese cuidado, lo podemos hacer en un puro paso. ¿Ya? Entonces, la fila 1 va a quedar. Ahora, anotemos primero las filas que van a quedar iguales, ¿cierto? Que son las dos de abajo. 0, 0, 1, 2. Y la fila del medio es 0, 1, 0, 3. ¿Ya? Entonces, a la fila 1, primero le estoy restando la fila 2 y después le voy a restar la fila 3. Así que el primer 1 queda igual, ¿sí? No se ve afectado. Al siguiente 1 le voy a estar restando la fila 2 y ahí va a quedar en 0 y después le estoy restando 0, así que va a quedar igual un 0. ¿Sí? Al tercer 1, cuando le reste la fila 2 queda igual, y cuando le reste la fila 3 va a quedar 0. Y al 6 que viene, cuando le reste la fila 3, cuando le reste la fila 2 le estoy restando 3 y va a quedar 3 y después le estoy restando la fila 3 y ahí va a quedar
1, ¿cierto? Bueno, ahí si es que algo les confunde, obviamente es mejor que hagan 2 pasos en vez de saltarse uno. Sí, acá hicimos 2 de una y me parece que no, o sea, no nos pisamos la cola. Mientras no pase eso, pueden hacer más de un paso. Ya, así que bueno, ahí está. Entonces, si se fijan, cuando uno logra tomar la matriz ampliada, ¿cierto? La A rayita B, y nos queda escalonada y además reducida, entonces ahí el sistema ya está como solucionado al máximo. ¿Sí? Es lo más que se puede solucionar el sistema, porque acuérdense que la primera columna está asociada con el X, la segunda está asociada con el Y, la tercera con el Z. Entonces, ¿qué estamos sacando a partir de eso? Estamos sacando que el Z vale 2, que el Y vale 3 y que el X vale 1. ¿Sí? Acuérdense que siempre las soluciones son vectores. Entonces uno tiene que escribirlo como vector. El X y Z sería 1, 3, 2. ¿Sí? Existe una única solución en este caso, que es el 1, 3, 2. ¿Sí? Si ustedes llegan a la matriz escalonada reducida, y no sé, aquí pasó, ¿cierto? Que en la columna del X quedó solamente un coeficiente arriba, en el 1. En la columna del Y quedó solamente un coeficiente en el medio, ¿cierto? Y en la columna del Z quedó solamente un coeficiente abajo. ¿Sí? Cuando exista única solución, y siempre va a pasar eso, cuando ustedes escalonen y reduzcan la matriz. Siempre va a pasar que el X va a quedar con un puro coeficiente, el Y con un puro coeficiente y el Z con un puro coeficiente en la columna de la matriz. ¿Ya? Eso es cuando existe una única solución. Si es que ustedes escalonaron y redujeron la matriz, y a pesar de eso, alguno de estos le quedó con otro coeficiente, entonces ahí ya no va a haber única solución. Lo más probable es que hayan infinitas. ¿Sí? Y bueno, dentro de los infinitos, igual uno hace distinciones. ¿Se acuerdan la clase pasada que eh, hablábamos? Hay distintos tipos de infinito. Por ejemplo, que un conjunto solución sea infinito, pero con un puro parámetro, es distinto a que si tienen infinitas soluciones, pero con 2 parámetros. A lo que me refiero es que si la solución ustedes la pueden dejar todo en términos de puros X, ahí están dejándolo en función de un parámetro. Pero si su solución a lo más puede quedar en términos de 2 parámetros, X, Y, por ejemplo, ahí es distinto, si bien también son infinitas, igual tienen muchas más opciones, porque tienen libertad para darle valor al X y libertad para darle el valor al Y, y todas las opciones van a ser solución. ¿Ya? Entonces, ese estudio es bien profundo de cuántos parámetros queda dependiendo de la solución. Si es que queda dependiendo de una, si es que queda dependiendo de dos, o puede incluso quedar dependiendo de tres, en el peor de los casos, digamos, cuando uno no puede hacer mucho con el sistema. Ya, bueno, ahí obviamente depende del tamaño, o sea, de con cuál sistema y qué matrices están trabajando. Ya, pero ahora nos vamos a ir a estudiar eso. Así que hay un teorema que nos dice cuándo va a haber única, así como hablando de la matriz, cuándo la matriz va a tener única solución, o sea, bueno, el sistema asociado a la matriz va a tener única solución, cuándo van a tener dependiendo de un parámetro o de 2 parámetros o de 3 parámetros. Ya, que de ahí, bueno, ahí sale otro concepto profundo que es el de espacio vectorial, pero no vamos a profundizar mucho en él ahora. Eh, ya que esa herramienta para estudiar eso es el teorema de Frobenius, ¿sí? Que está en la presentación 4. ¿Alguna duda con este? Antes de que empecemos a la otra. Ya, ahí está. Entonces, eso. Entonces vamos a seguir dentro de lo mismo. Eh, pero ahora con esta herramienta, bueno, en verdad se llama teorema de Roche-Frobenius. Teorema de Frobenius solo es otro.
¿Ya? El teorema de Roche-Frobenius nos va a hablar de esto de qué pasa cuando el sistema tiene solución infinita, pero dependiendo de un parámetro, de dos o de más, cuando tiene única, cuando no tiene, ¿sí? Y se va a basar en el concepto de rango. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el rango de una matriz era el número de unos principales? ¿Sí? Entonces ese número va a ser importante. De hecho, yo se lo adelanté un poco la clase anterior, pero ya hoy día lo vamos a ver formalmente. Entonces, objetivos, estudiar el rango de una matriz y el cell asociado a esa matriz, ¿cierto? Usando el teorema de, bueno, aquí también me faltó, era el teorema de Roche-Frobenius. Segundo, analizar un cell, un sistema de ecuaciones lineales, que sea paramétrico. Un cell paramétrico quiere decir que los coeficientes pueden ser algún alfa, por ejemplo, y ese alfa tiene libertad para hacer distintas cosas. Entonces ahí uno puede decir, ya, para tales valores de alfa hay estas soluciones y para estos otros valores de alfa las soluciones son estas otras. ¿Ya? Entonces esas son las dos cosas que vamos a hacer. Teorema de Frobenius y después algún cell paramétrico donde vamos a estudiar cómo quedan las soluciones. ¿Ya? Así que aquí está el teorema de Frobenius. O sea, me da con decir el teorema de Roche-Frobenius. Entonces, consideren el clásico sistema, ¿cierto? Escrito en su forma matricial, por lo tanto el sistema de la forma AX igual B, ¿sí? Como todos los que ya hemos estado trabajando. Donde A es una matriz de M por N, ¿ya? En el fondo cuando nos dicen que A es de M por N nos están diciendo que son M ecuaciones, ¿cierto? Las filas de la matriz coinciden con la cantidad de ecuaciones y las columnas de la matriz, que es N, coinciden con la cantidad de incógnitas. Entonces de M ecuaciones, N incógnitas. Ya, X es el vector de las incógnitas, como son N incógnitas, es de N por 1 ese vector, o bueno, esa matriz de una única columna, y el vector B es el que contiene los términos libres, los términos independientes, que como son M ecuaciones, entonces para cada ecuación hay un término libre, por eso el B es de M por 1. Ya, así que bueno, el clásico sistema que ya hemos estudiado un par de clases al menos. Entonces, lo que dice el teorema de Roche-Frobenius, primero, ustedes van a calcular el rango de A y van a calcular también el rango de la A ampliada. Así que era cuando le agregaban el vector B al final. ¿Sí? Entonces van a calcular ese rango. Y si ocurre que el rango de A es menor que el rango de la ampliada, entonces el cell no tiene solución. ¿Ya? Ese va a ser un sistema de ecuaciones lineales inconsistente. Ya que esto ocurre generalmente cuando hay alguna ecuación que se contradice con otra, entonces al final no hay ningún vector X como Y, como Z o lo que las incógnitas que sean, tal que cumpla el sistema. Ahí en el ejemplo siguiente vamos a explicar un poquito más por qué pasa esto. Pero si el rango de A es menor que el de la ampliada, entonces el cell va a ser sin solución. Segundo caso, que el rango les dé igual. Sí, que el rango de A sea igual al rango de la ampliada. Que bueno, de hecho, si en el ejemplo anterior pasaba esto, porque el rango de la ampliada era 3, tenía 3 unos principales. Y la ampliada, o sea, bueno, y si uno mira solo la matriz A, al final también tiene 3. ¿Sí? Entonces, en este caso, el cell sí tiene solución cuando el rango de A con la de la ampliada son iguales, que le vamos a llamar R a ese número. Entonces, en este caso, el cell sí tiene solución y hay dos subcasos. Además, si el R, que es el rango de la matriz A, coincide con el número de incógnitas, acuérdense que el N es el número de incógnitas.
¿Ya? Entonces, si el rango de la matriz coincide con el número de incógnitas, entonces el sistema tiene solución única. El R, claro, el R era el rango de la matriz A o la ampliada, porque aquí en el caso B estamos en el caso de que son iguales. Entonces, claro, el R es el rango. Entonces, si el rango de la matriz coincide con el número de incógnitas, el sistema tiene solución única. ¿Qué es lo que pasó en el ejemplo anterior? Porque el ejemplo anterior tenía tres incógnitas, X y Z, y el rango de la matriz era 3. Entonces, el rango de la matriz está coincidiendo con el número de incógnitas y efectivamente dio con solución única. ¿Sí? El, el ejemplo anterior tenía solución única porque pasaba esto. Ambos eran 3. ¿Ya? Segundo caso es que el rango de la matriz sea más chico que el número de incógnitas. ¿Ya? Si ocurre eso, entonces el sistema tiene infinitas soluciones. ¿Ya? Si es que el rango de la matriz se le ocurre ser más chico que el número de incógnitas, entonces el sistema tiene infinitas soluciones con n menos r parámetros. O sea, la diferencia entre el número de incógnitas menos el rango, ese número les va a decir respecto a cuántos parámetros van a poder dejar la solución. Perdón. Ya, esas son todas las opciones. Ya. Cuando el rango es mayor a la incógnita. Ya, buena pregunta. De hecho, para allá quería apuntar lo que iba a decir. Bueno, primero, fijarse que no hay un caso C, ¿cierto? En donde el rango, por ejemplo, de A sea más grande que la ampliada. ¿Sí? El rango de A nunca va a ser más grande que el de la ampliada, porque el de la ampliada contiene la matriz A y tiene una columna extra. Entonces no hay forma que, por ejemplo, la matriz A tenga rango 4 y la ampliada tenga rango 3, porque la ampliada contiene a la A, ¿cierto? Entonces eso no puede pasar, por eso no hay un caso C. Nunca, nunca la A va a tener mayor rango que su ampliada, ¿sí? Porque la contiene. Eh, y lo otro es que tampoco va a pasar que el N, o sea, perdón, que el R sea mayor que el N. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el R es el rango de la matriz, ¿sí? Y el N es el número de variables. Entonces, que el R sea más grande que la matriz, o sea, perdón, que el rango de la matriz sea más grande que el número de incógnitas. Eso es lo que estaría pasando. ¿Ya? A ver, aquí hay un tema con las columnas, porque dependiendo cuántas incógnitas hay, la matriz va teniendo más columnas, ¿cierto? Entonces, y el rango siempre está acotado, el rango nunca va a poder superar al número de incógnitas, porque acuérdense que el rango eran el número de columnas que tienen un 1 principal. Entonces, el número de columnas con un 1 principal nunca va a superar al número de columnas, obviamente. Claro. ¿Sí? No puede pasar que, claro, a lo más puede ser igual, pero nunca puedo tener más columnas con unos principales que columnas que tenga la matriz. O sea, si la matriz tiene 5 columnas, eh, no van a haber más de 5 unos principales, pues no puede. Entonces el rango no puede ser más que 5 en ese caso. ¿Ya? Así que esos son los únicos casos. Eh, ahí vamos a ir analizando con el ejemplo que viene, más o menos por qué es así. Sí, porque este teorema es así como súper teórico y todo, pero cuando uno hace un sistema y va viendo los casos, se da cuenta que no es tan loco, ¿sí? Es más o menos lógico, ¿ya? Porque en el fondo esto de que el R sea menor que el N, que es el caso B2, eso pasa cuando hay alguna fila que se repite con otra en información. Entonces al final, claro, hay una fila que no está aportando nada y eso siempre generalmente produce que hayan infinitas soluciones. ¿Sí? Porque no voy a poder despejar todo, digamos, sino que algo me va a quedar dependiendo de otra letra. Así que pasemos
Pasemos al ejemplo. Vamos a trabajar ese que es un cel paramétrico, ¿sí? Paramétrico porque tiene el parámetro alfa ese, bueno, esa letra alfa que no tiene un valor específico, y bueno, nos hacen hartas preguntas sobre él. Ya dice C alfa, un número real cualquiera, y considere ese sistema de ecuaciones. Ya ahí está metido el alfa en varias partes. Ya está ordenadito, ¿cierto? Las X, las Y, las Z y los números libres. Después dice, determine todos los valores de alfa para los cuales el sistema es consistente. Primero. La pregunta es, ¿para cuáles valores de alfa el sistema tiene solución única? ¿Para cuáles valores de alfa el sistema tiene infinitas soluciones? Y en ambos casos, ¿cuáles son los respectivos conjuntos soluciones? Ya entonces, tenemos que ir analizando ese sistema dependiendo del alfa. ¿Sí? Probablemente vamos a tener que separarnos por casos dependiendo del alfa. ¿Sí? Si el alfa lo pide, vamos a ir separándolo por casos. O sea, primero vamos a intentar ver si es que se puede trabajar con el alfa, con un alfa cualquiera, y si en algún punto necesitamos restringir el alfa, lo vamos a ver. Voy a anotar la matriz primero. Sí, el ejemplo 1 de la presentación 4. Entonces el sistema es verdad que está bien borroso, así que tengo que ir un poco más grande. Ya, la matriz asociada sería la matriz ampliada. Escribimos al tiro la ampliada. ¿Sí? Sería alfa. Bueno, la primera fila es alfa 1, 1, alfa. ¿Cierto? Esa es la primera fila de la matriz ampliada. La segunda fila es 1 alfa 1, 1. La tercera fila 1, 1 alfa 1. ¿Ya? Ahí tenemos la matriz ampliada asociada al sistema, ¿cierto? Una parte con todos los coeficientes y la otra parte, la última columna es la que tiene los términos libres. ¿Ya? Entonces lo primero era, están anotando, así que vamos a esperar un poquito. Ya. Entonces, primero nos decía para cuáles valores de alfa el sistema tiene solución. Después, para cuáles tiene solución única, para cuáles tiene infinitas. Y determinar cuáles son los conjuntos de solución en cada caso. Ya, si es que es única, cuál es ese único vector, y si es que son infinitas, cuáles son esos vectores, cuál es la forma que tienen. Ya, entonces, bueno, aquí hay que empezar a hacer las operaciones fila, ¿cierto? Que se hacen siempre, solo que tener cuidado con el alfa. Porque, por ejemplo, una operación fila que estaba prohibida, por decirlo de alguna manera, que no es una operación fila, que no es válida como operación fila, era multiplicar toda una fila por cero. ¿Sí? Entonces yo no puedo, por ejemplo, aquí, si es que el alfa fuese cero,
yo no podría multiplicar por 1 partido alfa, por ejemplo. Tampoco podría multiplicar por alfa. Entonces, vamos a separar el caso en que el alfa sea 0, porque nos va a estar estorbando todo el rato, para que podamos dividir por alfa y escalonar la matriz a partir de eso. Y después veamos aparte qué pasa si el alfa fuese 0, o sea que en todos estos lugares donde hay alfas hubiesen puros 0, ese lo vamos a tener que analizar por separado. ¿Ya? Entonces pongámonos en ese primer caso, que el alfa sea distinto de 0. ¿Sí? Este lo vamos a analizar al final, ¿sí? Por separado. Entonces, si el alfa es distinto de 0, bueno, uno tiene muchas formas de empezar a trabajar. Si queremos seguir más o menos el algoritmo de Gauss, como para no perdernos, el algoritmo de Gauss decía busque la primera columna no nula. Bueno, la primera columna ya es no nula. Y dentro de su columna no nula, busque el primer elemento distinto de 0. En este caso, el alfa. Si es que estamos suponiendo que el alfa es distinto de 0. Y divida por ese número para que la primera entrada sea un 1. Así que siguiendo eso, ahí habría que multiplicar por 1 partido alfa, ¿cierto? Entonces, 1 partido alfa, o sea, la fila 1 por 1 partido alfa. Entonces nos va a quedar 1 partido por alfa. Aquí tengo que escribir grande. 1 partido por alfa, 1 partido por alfa, 1, ¿cierto? Y bueno, todo el resto va a quedar igual por ahora. ¿Ya? Una vez que ya era 1, y ya teníamos el primer elemento distinto de 0, ya era un 1, lo usábamos para eliminar los unos que tuviera, o bueno, lo usábamos para eliminar todo lo que tuviera abajo, para que este 1 quede con puros ceros para abajo. Entonces, lo que habría que hacer es, a la fila 2 le vamos a restar la fila 1, para eliminar el 1 de abajo, y a la fila 3 también le vamos a restar la fila 1. ¿Sí? Estas dos operaciones también se pueden hacer en un puro paso, porque no se van a interferir. ¿Sí? Porque a la fila 2 le voy a restar la actual fila 1 y a la fila 3 también le voy a restar la actual fila 1. Diga. Multiplicar por 1 por alfa era para que no le quedaran los otros elementos en 1, la primera fila. El paso de multiplicar por 1 partido por alfa era para que la primera entrada sea un 1. Ya, perfecto. Ya, entonces, bueno, vamos a usar lo que dije recién, o sea, a la fila del medio, a la fila 2, le voy a restar la fila 1 y también a la fila 3 le voy a restar la fila 1. Todo con la actual fila 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué será lo que decía el algoritmo? Use este 1 que fabricó para eliminar todo lo que tenga abajo ese 1 y quede puro 0 abajo de ese 1. Entonces, la primera fila va a quedar igual, no es la que estoy modificando. La segunda fila, a la segunda fila le estoy restando de la de arriba. Entonces, la primera entrada va a ser un 0. La segunda entrada va a ser alfa menos 1 partido por alfa. La tercera entrada va a ser 1 menos 1 partido por alfa. Y la cuarta entrada va a ser 1 menos 1, 0. ¿Ya? Así que ahora lo mismo, pero con la fila 3. A la fila 3 actual le voy a restar la fila 1. Entonces, 1 menos 1, aquí va a ser un 0. Acá va a ser, la siguiente va a ser 1 menos 1 partido por alfa. Aquí va a ser alfa menos 1 partido por alfa. Y aquí va a ser 1 menos 1, 0. ¿Ya? Estamos en el caso en que alfa es distinto de 0, así que no hay problema con eso. Ya, ahí hice el otro paso de Gauss. ¿Sí? Que en el fondo esto se llama
Es como fabricarse el primer uno principal. Ese es nuestro primer uno principal. Cuando ya teníamos fabricado nuestro primer uno principal, olvidábamos la fila y la columna del uno principal y nos quedamos con la submatriz que viene. Entonces, ahora empezamos a hacer cosas para arreglar esta. En el fondo es repetir los pasos que hicimos, pero con esta. ¿Ya? Eh, ya, si se fijan, estoy mirando que, como para que quede más bonito solamente, esto no es como un paso del algoritmo de Gauss, sino que solamente para no escribir tantas fracciones, podríamos multiplicar las filas 2 y 3 por alfa, para que deje de haber denominadores, sean puras expresiones sin denominador. ¿Ya? Eso no es una del algoritmo de Gauss, pero va a servir para que quede más bonita la expresión. Entonces, alfa por F2 y alfa por F3. Ah, y de hecho, no, pero la fila 1 no quiero, en la fila 1 no hago lo mismo porque no puedo matar el uno principal que me fabriqué. Ya, entonces, la segunda fila ahora va a ser alfa cuadrado menos alfa, o sea, perdón, menos 1. El siguiente va a ser eh, alfa menos 1. Y el siguiente es 0. Y abajo se repiten estos, pero están al revés, porque primero va a ser alfa menos 1, el siguiente va a ser alfa cuadrado menos 1 y el otro es 0. Ya así no tengo tantas fracciones. Y bueno, esta es una operación válida porque el alfa no es 0. Si no, yo no puedo multiplicar por 0 toda una fila. Eh, ya, entonces ahora tenemos que tomar esta submatriz, ¿cierto? Y eh, hacer lo mismo. O sea, lograr que esta matriz quede con un 1 principal. ¿Ya? Por lo tanto, habría que tomar, aquí vamos a tener que tomar otro subcaso. O sea, vamos a tener que, porque a ver, ¿qué me gustaría hacer aquí en la fila 2? Yo quiero que el alfa cuadrado menos 1 se transforme en un 1, ¿cierto? Lo mismo que cuando la primera entrada no es 1, yo divido por eso para que quede 1. Entonces yo aquí tendría que dividir por alfa cuadrado menos 1 para que este se transforme en un 1. Pero yo no puedo llegar y dividir por alfa cuadrado menos 1 porque esto podría ser 0. Para eso necesitamos que el alfa no sea 1 ni menos 1. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar ahora bajo ese supuesto. Lo malo de esto, digamos, entre comillas malo, es que después todos esos casos los vamos a tener que analizar al final. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar ahora con un segundo supuesto, eh, y es que el alfa no puede ser 1 positivo ni negativo. Porque si no yo no voy a poder dividir, no voy a poder dividir por alfa cuadrado menos. ¿Ya? Así que se nos agrega esa segunda condición, pero nos permite seguir trabajando. Entonces vamos a dividir, de hecho quizás podríamos dividir las dos filas al tiro. Las dos filas dividirlas por alfa cuadrado menos, porque abajo igual va a ayudar. ¿Sí? Entonces sería 1 partido alfa cuadrado menos 1 en la fila 1, 2 y 3. ¿Sí? Se me acabó. Fácil.
Entonces, si hacemos eso, ya la primera fila va a quedar igual. ¿Cierto? La segunda fila, voy a borrar para acá. La segunda fila va a quedar 0, 1. Y aquí fíjense que estoy dividiendo por 1 partido por alfa cuadrado menos 1. ¿Ya? Entonces, este elemento que voy a encerrar en rojo va a quedar dividido por alfa cuadrado menos 1. ¿Sí? En el fondo está pasando esto. Alfa menos 1 partido por alfa cuadrado menos 1. Eso se puede simplificar. ¿Cierto? Esto es lo mismo que alfa menos 1 partido por alfa menos 1, alfa más 1. Entonces se va el alfa menos 1 de arriba con el de abajo y nos da 1 partido por alfa más 1. Entonces esa es la entrada que va a quedar acá. 1 partido por alfa más 1. ¿Ya? Y la siguiente es otro 0. Me estoy chocando un poco con las columnas, así que este era un 0. No, este era un 1. Ahí. ¿Ya? Y la tercera fila es igual a la anterior, solo que cambia el orden del 1 con el 1 partido alfa más 1. Entonces este va a ser 0, 1 partido alfa más 1, 1, 0. ¿Sí? Vamos a dejar este pequeño cálculo hecho ahí. ¿Ya? Entonces, ahora lo que decía el algoritmo era cuando ya tienen como casi fabricado su nuevo 1 principal, usen ese 1 para eliminar lo que esté abajo. ¿Cierto? Entonces, vamos a usar este 1 para eliminar el 1 partido alfa menos 1 de abajo y que este sea un 0 también. ¿Sí? Para eso, a la fila 3 le tengo que restar 1 partido alfa más 1 por la fila 2. ¿Ya? A la fila 3 le resto 1 partido alfa más 1 por la fila 2. ¿Ya? Entonces, bueno, como 1, 1 partido por alfa, 1 partido por alfa, 1. Y aquí donde va a estar el... No, esta fila va a estar igual también. 0, 1, 1 partido por alfa más 1, 0. Y la fila 3 va a ser 0, 0, ¿cierto? Porque al 1 partido alfa más 1 le estoy restando eso mismo. Y la tercera entrada sería 1 menos 1 partido por alfa a 1 al cuadrado. Ahí, ¿no? Y el siguiente es 0. ¿Sí? Porque al 1 que está acá, en la fila 3, entrada 3, le estoy restando 1 partido por alfa más 1 por la entrada que está ahí. ¿Sí? Así que queda al cuadrado. Ya. Tenemos nuestro segundo 1 principal. Ahí uno va pagando ciertos precios porque van quedando fracciones y cosas más feas, pero ya al menos tenemos nuestro segundo 1 principal. Y de hecho, aquí hay una gracia también, porque si bien ese número se ve feo, hay una operación fila que le podemos hacer a la fila 3 que lo va a transformar en un 1. Podemos dividir la fila 3 por ese mismo número. Entonces va a quedar 0, 0, 1, 0. ¿Sí? Cuando hay un puro número en una fila, uno a ese número le puede hacer lo que uno quiera. Entonces obviamente lo vamos a transformar en un 1 para que quede una matriz más amigable. ¿Ya? Entonces,
fila 3, bueno, estamos haciendo 1 partido por, lo voy a escribir hacia lo bruto nomás, 1 menos 1 partido por alfa más 1 al cuadrado, ¿sí? Todo ese número. ¿Para qué me voy a ir en los cálculos pequeños? Si lo que quiero es que ese número que está en la fila 3 se transforme en un 1. Entonces, esto por la fila 3. ¿Cierto? Entonces, me va a quedar 1 partido por alfa, 1 partido por alfa, 1, 0, 1, 1 partido por alfa más 1, 0, 0, 0, 1, 0. Y ahí estamos. O sea, ahí está al menos escalonada. ¿Sí? Habría que reducirla todavía. ¿Ya? En todo caso, cuando después trabajemos el caso 0 y el caso 1, o sea, cuando el alfa es 0 y cuando el alfa es 1 y menos 1, es más rápido porque ahí no tenemos un alfa que está como estorbando y dejando fracciones feas. ¿Sí? Así que esos van a salir más rápido. Este es el caso largo y demoroso. Ya, fíjense que con la fila 3 yo puedo matar al tiro ese. ¿Cierto? Porque a la fila 2 le puedo restar la fila 3 multiplicada por ese mismo número. O sea, pero invertido, por alfa más 1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ese se transforma en un 0 gratis. Simplemente a la fila 2 le resto la fila 3 multiplicada por alfa más 1. ¿Sí? Por el inverso multiplicativo de ese. Así que ese se va a ir de una. ¿Sí? Entonces la matriz va a quedar así. 1 partido por alfa. De hecho, ese también lo podemos matar al tiro. El de arriba. El elemento 3 de la columna de la fila 1. Porque también a la fila 1 le puedo restar la fila 3 multiplicada por alfa. ¿Sí? Entonces, este lo puedo transformar en un 0 al tiro. Y entonces la fila 1 me quedaría así, la fila 2 me quedaría así. ¿Sí? Eso me sale barato. Porque como los demás son puros ceros, no se van a modificar. ¿Ya? Bueno, igual voy a anotar aquí lo que estoy haciendo. Estoy a la fila 1, le resté alfa por la fila 3. O sea, no, pues a ver. 1 partido por alfa. Sí, 1 partido por alfa, sí. Ahí sí, gracias. Claro, la fila 1 le resto, o sea, claro, la fila 3 la multiplico por 1 partido por alfa y eso se lo resto a la de arriba y ahí se van a ir. Ya, perfecto. Y claro, eso modifica la fila 1, a la fila 3 la deja igual. Entonces ahora la fila 2 también tiene que ser por 1 partido por alfa más 1, ¿cierto? Y eso, o sea, perdón, a ver. Ah, sí está. Sí, hice fila 2, o sea, primero, multipliqué la fila 3 por 1 partido alfa más 1, entonces el 1 que estaba en la fila 3 se transforma en 1 partido alfa más 1, y eso se lo resto a lo de arriba. Así que ahí está. Bueno, y de hecho con la fila 2 ahora puedo matar el 1 partido por alfa. Entonces a la fila 1 le voy a restar la fila 2, pero multiplicada por 1 partido por alfa. Entonces ahí
se va en la segunda entrada. Entonces la matriz estaría quedando 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. ¿Estamos bien? Entonces, va a ir. Este es. Bueno, se supone que queríamos usar el teorema de Frobenius, lo que pasa es que aquí llegamos a despejarla, entonces al final no es tan necesario, pero igual para mencionar el teorema, esa es la matriz A y toda esta es la AB, ¿cierto? O sea, no son la A y AB exactamente, pero son equivalentes por fila, ¿sí? Así que digamos que esta es la equivalente a A y la de abajo es la equivalente a A ampliada. ¿Cuál es el rango de A y de A ampliada? Ambas tienen rango 3. Sí, porque acuérdense que el rango es el número de unos principales. Y ambas tienen 3 unos principales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese 1 que quedó ahí arriba en la columna 4 no es un 1 principal, porque para que cuente tenía que estar siempre abajo y a la derecha del 1 principal anterior. Entonces solamente tenemos 3. ¿Ya? Por lo tanto, rango de A es igual a 3, que es igual al rango de la ampliada. ¿Sí? ¿Y cuál era la conclusión en ese caso? Cuando el rango de A y de A ampliada eran iguales, era que el sistema era consistente, primero. ¿Sí? Vamos a mostrar, si puedo mostrar un poquito el, la presentación. ¿Ya? Entonces no estamos en el caso A, ¿cierto? Chavo con el caso A, porque el caso A es cuando el rango de A es más chico que el de A ampliada. Así que estamos en el caso B, donde el R es 3. ¿Sí? El R es el rango de ambas. Así que el R es 3 y N, entonces ahora hay dos opciones. El R es igual al N o el R es menor que el N. ¿Cuánto vale N en este caso? ¿Qué era el N? El número de incógnitas, ¿cierto? Que es 3. Así que estamos en el caso B1, que es como el caso más bonito, que es cuando existe la solución única. ¿Ya? Así que tenemos solución única. ¿Ya? Volvamos nomás a la pizarra. ¿Ya? Y N es 3, eso implica que R igual a N, por lo tanto existe única solución. Pero en este caso ya sabemos incluso cuál es la solución, pues la 1, 0, 0. Existe única Sol y es ¿cómo estamos de verdad? Estamos bien. Y es X y Z igual a 1, 0, 0. Pero acuérdense que aquí estábamos trabajando todo el rato en el caso en que eh, el alfa no era ni 0, ni 1, ni menos 1, ¿cierto? Así que eso lo vamos a tener que hacer aparte, pero eso sale mucho más rápido. Ya, ¿claro con esto? Súper. Ahí comprobamos el teorema de Frobenius, ¿cierto? Y además pudimos encontrar cuál era la solución única. Entonces veamos ahora los demás casos. Casos Profe, pendientes. Dígame, le escucho. ahí hay que restringir, como decir que alfa no tiene que ser ni 0, ni menos 1, ni 1. Claro, claro, sí. Nosotros en este caso lo hicimos en el camino. No sé si se acuerdan que lo fui marcando con un puntito. Pero claro, ahora tenemos que... Hay que marcar. Sí, en algún momento hay que decirlo. Que lo que están haciendo es para alfa distinto de 0 o distinto de lo que sea en el ejemplo que estén trabajando. Pero sí, en algún momento tienen que mencionar que lo que están haciendo tiene una restricción, porque después van a tener que trabajar esa restricción como un caso aparte. ¿Ya? Entonces, ahora pongamos casos pendientes
Primero hagamos el alfa igual 0. ¿Ya? Que si estamos con el alfa igual 0, hay que reemplazar el 0 en todos los alfa dentro de la matriz. Ahí, no, que sigan viendo la pizarra. Ya, entonces, si el alfa es 0, la matriz iba a ser así. 0, 1, 1, 0. 1, 0, 1, 1. 1, 1, 0, 1. ¿Cierto? Reemplazar simplemente. Y aquí vamos a tener que hacer las operaciones fila, pero el hecho de que no haya ningún alfa metido nos ahorra harto dolor de cabeza, porque las expresiones nunca van a quedar feas, siempre van a quedar números, ¿no? ¿Ya? Entonces, haciendo algoritmo de Gauss, vamos a cambiar la fila 2 con la 1, para que parta con un 1. ¿Sí? Entonces, fila 2 la cambiamos con la fila 1. ¿Sí? Este era el paso que decía que de ser necesario, mueva las filas para que parta con algo que no sea 0. Entonces, si cambiamos la fila 2 con la fila 1, la matriz queda así. 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. ¿Ya? Y ahora usamos ese 1 para eliminar todo lo que esté abajo. En este caso solo tenemos que eliminar lo que está en la fila 3. ¿Sí? Bueno, aquí me faltó el símbolo de equivalente. Entonces, fila 3 menos fila 1. Entonces va a quedar 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Y a la fila 3 le estoy restando la primera fila. Entonces aquí va a dar 0. Al 1 le estoy restando 0, así que va a seguir siendo un 1. Al 0 siguiente le estoy restando 1, va a quedar menos 1. Y al 1 siguiente le estoy restando 1, así que va a quedar 0. Ya tenemos listo nuestro primer 1 principal. Así que ahora nuestra misión es matar ese 1 que estoy encerrando ahí con rojo, ¿cierto? El que está abajo de nuestro segundo 1 principal. Pero va a ser simplemente restar fila a la fila 3, restarle la fila 2. Entonces va a quedar 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Y a la fila 3 le estoy restando la fila 2. Entonces 0, 0, a la menos 1, menos 1, menos 2, 0, menos 0, 0. Y con ese menos 2 podemos hacer lo que queramos. ¿Sí? En este caso vamos a hacer que sea un 1 también. ¿Cierto? Fila 3, 1 partido por menos 2 por fila 3. Entonces la matriz, bueno, hay que anotarla toda de nuevo. Profe, Dígame, le escucho. ¿no caché en qué minuto el 0, el último 0 de la fila 1 se convirtió en 0? Antes era 1. Probablemente me equivoqué. A ver, en la primera hicimos fila 3 menos fila 1. Ahí como que nunca toca la fila 1, debería ser igual, ¿no? Fila 3 menos fila 1. Ah, sí, pues, sí, 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 claro. Ahí. Sí, voy a encerrar con, o sea, lo voy a poner con azul el que había escrito mal, para que sepan cuál cambiar. Ese era un 1, no era un 0. Ahí está bien, ¿cierto? Fila 2. Sí, ahí sí. Ah, entonces, bueno, aquí hay que cambiarlo en el final también. Sí, gracias por notarlo. Ya. Ahora con esta, con la fila 3 puedo dejar lista la fila 2, ¿cierto? Porque con el 1 de la fila 3 puedo matar el 1 que está en la fila 2, el que está justo arriba. Así que esas dos están listas.
Ya, entonces lo que voy a hacer ahora, voy a hacer dos pasos al tiro. A la fila 1 le voy a restar la fila 3. Y con eso voy a estar matando el 1 que cerré ahí con rojo. ¿Sí? Y la fila 2 también le voy a restar la fila 3. Entonces voy a estar matando ese 1 de ahí. Y sin pagar ningún costo, porque la fila 3 tiene un puro 1 y el resto son puros 0. Entonces, eh, fila 1 menos fila 3 y fila 2 menos fila 3. ¿Sí? Entonces va a quedar 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Llegamos a lo mismo. Llegamos a lo mismo. ¿Sí? Este es el caso en que el alfa era 0. Así que cuando el alfa es 0, también existe una única solución y el mismo vector que antes. ¿Sí? Esto seguramente era posible de alguna forma ahorrárselo haciendo otras operaciones, porque antes necesitamos dividir por alfa en un momento, pero quizás si no hubiéramos hecho esa división por alfa, podríamos haber seguido sin descartar el alfa igual 0 antes, sino que haberlo mantenido. Pero bueno, uno nunca sabe eso desde el principio, así que generalmente toma decisiones nomás y eh, después obtiene lo que el sistema le dice. ¿Ya? Así que para este caso también hay única solución. ¿Sí? Por lo tanto, existe única sol y es la misma de antes. X y Z igual a 1, 0, 0. Aquí también está coincidiendo el rango de A es 3, el rango de la ampliada es 3, el número de incógnitas es 3. Es igual al caso pasado. Dígame. Cuando hicimos el cambio de fila, la incógnita no se va, no va con la fila, ¿cierto? Es independiente, ¿no? Porque cambiamos la fila 2 con la fila 1. Entonces ahí era X y Z. Y cuando cambiamos el orden de la fila, el I no va con la... Si es que eso afecta como a la incógnita. Claro, porque definimos X y Z y ahí es 1, 0, 0. Sin cambiar el orden de la variable. Ah, claro. Pero ahí la cambiamos. La fila, no la variable. Por eso va mi pregunta. Claro. Sí, pero probablemente si es que no hubiéramos hecho ese cambio, hubiéramos tenido que hacer otras operaciones fila para que nos quede escalonada, reducida la A. Y seguramente, o sea, no seguramente, hubiera pasado que hubiéramos llegado a la misma solución. Ah, claro. Sí. Pero cuando tenga que poner allá la variable, ya, donde ya hicimos el cambio, y yo que, no sé, yo por ejemplo siempre pongo X y Z al lado de la fila, ¿la tengo que rotar también? Que acuérdense que las... Ay, hay un micrófono que está abierto. No son las filas las que están asociadas con una incógnita, son las columnas. Son las columnas. Entonces, piensen en un sistema, pues si ustedes cambian el orden de la ecuación 2 con la ecuación 3, el sistema queda el mismo. ¿Ya? Ya, nos falta el caso más menos 1, pero ese lo vamos a hacer la próxima clase. Ya que ahora me parece que estamos justo en la hora, ¿no? Bueno, quedan 2 minutos, pero igual no alcanzábamos a hacerlo. Bah. Ya, próxima clase hacemos el caso más menos 1 y con ese ya terminamos de concluir. Que justo ese donde pasan cosas distintas, pero bueno, nos queda para la próxima clase. No sé si tienen alguna pregunta antes de cerrar. ¿No? Las fechas de las evaluaciones. Las fechas de las pruebas nos llegaron ayer, Ya. recién, desde parte de pregrado. Así que ahora tenemos que, los profes del curso tenemos que agendar los controles, los talleres, y ahí recién les podemos avisar. Díganme.
Voy a subir las clases grabadas. Sí, sí, me faltan algunas, pero sí las Ah, ya, bacán, gracias. voy a procurar hacerlo hoy día, aprovechando que me están preguntando. Ya, eso sería entonces. Nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien. Chao, chao. Yo creo que tenga un buen día. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Adiós. Chao, chao.